Hola a todos, bienvenidos a un nuevo livecast de liderazgo, como suelo hacer cada lunes. Qué gusto recibirte, gracias por conectarte. Para mí es un placer y un honor servir al cuerpo de Cristo y a tantos líderes y pastores de toda Hispanoamérica. Continuamente mientras hago estos lives me van preguntando dónde queda colgado, así que comienzo por ahí diciendo quedar aquí arriba en IGTV, y también cuento que prontito lanzamos los podcasts, que son estos livecasts en versión de audio, porque muchos prefieren escucharlos. Y de hecho algo que me encanta es que muchos me cuentan que los escuchan o los ven varias veces. Quieren terminar de desmenuzar y masticar lo que estuve diciendo. Y eso me da la pauta de que estamos eligiendo temas que convienen, temas que hacen falta tratar. Obviamente no quiero tratar los temas que ya están siendo tratados en otros ámbitos, sino que busco necesidades e interpreto qué es lo que falta decir en la iglesia y trato de ir por ese lado, no para diferenciarme, sino simplemente para tratar temas que no están siendo tratados en otros foros. La verdad es que a veces en la iglesia tendemos a todos ir por el mismo lado e ir por los mismos temas y repetir las mismas ideas, y eso ni es creativo ni sacia la sed de distintas temáticas y necesidades que tiene el cuerpo de Cristo. Bueno, muy bien, como siempre, saludos a todos. Veo ahí un montón de banderitas y países y ciudades mencionadas. Me encanta que nos conectemos de tantos países distintos. Espero prontito poder visitarlos. Ya, de hecho, mañana me voy a una ciudad que no visito hace tiempo, aunque es aquí en Estados Unidos. Ya empecé a viajar, pero espero pronto poder estar en otros países también. Espero pronto visitarlos a cada uno de ustedes que me saludan por ahí. Bueno, preguntas respondo al final. Desde que comenzamos esta segunda temporada, no lo hago en el medio, sino al final, pero siempre pónganlas en los interrogantes, en el iconito de interrogante que aparece ahí, y luego respondo y le entro al tema en un minuto, pero primero algunas cositas generales del ministerio. La primera tiene todo que ver con el tema en cuestión. Esta semana mencioné la Biblia devocional familiar. Muchos todavía no la vieron ni la tienen. Es una herramienta espectacular para ayudar a los papás a tener un tiempo devocional una vez por semana con nuestros hijos. Tiene dos formatos. Esta es la de tapa rústica y esta es la versión de lujo. Viene en una cajita y encuadernada de cuero. Está espectacular. Pero fuera de la encuadernación, lo que tiene son estas ayudas que van desde enero hasta diciembre, con reflexiones cortas, lecturas de la palabra de Dios guiadas, reflexiones cortas y sobre todo una secuencia de preguntas para que sea conversacional el devocional familiar. Yo creo que un devocional una vez por semana es completamente realizable, no es poner la barra demasiado alta y te queremos ayudar a hacerlo. Esta es la versión rústica, está buenísima. Dice aquí, esta es una Biblia especialmente diseñada para que puedas tener encuentros semanales familiares alrededor de la palabra de Dios, porque tu familia será siempre la primera iglesia de tus hijos. Obviamente la pueden comprar los hijos también, o los matrimonios jóvenes, pero está pensada sobre todo para papás de niños y de preadolescentes. Número 2, menciono, ya están los nuevos cursos del mes de mayo. Siempre abrimos los cursos un mes antes, así que te quedan pocas semanas para disfrutar los cursos que empiezan el mes que viene en el Instituto eses25.com. Empiezan todos con la pregunta, que todo está en las páginas web del ministerio. De todo lo que hablo lo van a encontrar en eses25.com, y cuando hablo del instituto y los cursos, todo está en Instituto eses25.com. Bueno, muy bien. Ahí vamos. ¿Listos? ¿Cómo no leer la Biblia? Este me parece un tema fundamental porque los líderes cristianos continuamente le estamos insistiendo a la iglesia de que lea la Biblia. Queremos ayudar a la gente a valorar la palabra de Dios y a entender la palabra de Dios. Y justamente allí es que no nos podemos quedar con simplemente darles el enunciado de que es valioso leer la palabra de Dios y enseñárselo una vez por semana a través de nuestras reuniones, sino que tenemos que compartir con ellos pautas para leerla con inteligencia. Y elegí este tema
porque hace ya mucho tiempo atrás empecé a insistir con que no solamente basta con decirle a la gente que tiene que leer la Biblia, sino que tenemos que ayudar a la gente a leer la Biblia con herramientas que le permitan interpretarla mejor. Cuando compartí una lista de temas para este nuevo año, ya en diciembre, aquí aparecía este tema, allí aparecía este tema, cómo no leer la Biblia, y muchos me pidieron por favor que lo trate. Y esto ya venía de antes, cuando traté de tema en estos livecasts acerca de versiones de la Biblia. Si no viste ese livecast, te recomiendo verlo cuanto antes, porque continuamente que hablo de la Biblia me preguntan ¿cuál es la mejor versión? ¿Y qué pensás de esta versión? Bueno, ahí te tiro un montón de pautas de lo que creo de las distintas versiones de la palabra de Dios y cuáles son los criterios para responder esa pregunta. De hecho, me acaba de llegar de regalo un libro que tiene, ¿dónde lo tengo? El mismo título que este livecast en inglés, How Not to Read the Bible. Yo le hice un endorsement a mi amigo Dan Kimball, un pastor de California que es fenomenal, y ya había leído porque él me dio el manuscrito hace como un año, el libro, pero me había olvidado y lo empecé a leer y dije, bueno, tengo que tratar este tema que lo tengo pendiente hace un montón porque esto es parte de mis intereses ministeriales, mis deseos y mis objetivos ministeriales. ¿Por qué? Porque E625 eso es lo que hace, está continuamente compartiendo herramientas para desmenuzar el texto bíblico y que podamos entenderlo mejor. O sea, la Biblia no debe leerse como un amuleto, como un libro mágico, sino que debe leerse con el cerebro encendido. Porque aún si la leemos, pero la leemos mal, hasta puede tener defecto colateral que nos robe la paz y no nos deje acercarnos a Dios. Te voy a decir algo fuerte, esto le va a choquear a más de uno, pero hay que decirlo. Hay gente en la historia humana que leyendo la palabra de Dios se alejó de las cosas de Dios. Hay gente que lee la Biblia fuera de contexto, con una mala actitud o sin herramientas para comprenderla y la usa de pretexto para alejarse de la iglesia y para cuestionar a Dios. Así que cuidado con ese acercamiento mágico de que si alguien lee la Biblia, naturalmente se va a acercar a Dios, porque a veces sucede lo opuesto. Por eso es que la iglesia no solamente debe recomendar a boca de jarro hay que leer la Biblia, sino que debe enseñar a leer la Biblia. Y por eso este tema es tan importante. De hecho, yo creo que en los próximos años en Hispanoamérica vamos a notar que cada vez hay más gente cuestionando la Biblia que la leyó. Yo creo que muchos de nuestros padres y predecesores no vivieron eso, porque antes, como había un acercamiento mágico a la religión, entonces no se cuestionaba. Entonces, en términos de solemnidad y veneración religiosa, la gente no cuestionaba lo que decía la Biblia, pero eso va a ir cambiando. De hecho, ya empecé a ver ápices de que esto va en aumento en las redes sociales y pronto creo que lo vamos a notar todos. Gente que cuestiona la Biblia y gente que cuestiona a Dios y cuestiona la fe, diciendo algo que dice la Biblia, pero obviamente mal interpretándolo o utilizándolo fuera de contexto. Por eso el tema es tan crucial para el liderazgo cristiano. Y de hecho, esto no es una ocurrencia mía, sino que viene del consejo de Pablo. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Dice, haz todo lo que sea posible, este es Pablo hablándole a su aprendiz Timoteo, para presentarte ante Dios aprobado. Solamente conocemos esa parte. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. De hecho, la versión antigua utiliza la palabra irreprensible, sin reproche, que me encanta. Pero mira lo que sigue a continuación. Dice, porque interpreta correctamente, y otra versión contemporánea dice con precisión, la palabra de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, preséntate a Dios aprobado, cuida tu testimonio, pero también interpreta con precisión la palabra de Dios. Lo cual infiere que también podemos malinterpretar la palabra de Dios aunque la leamos. Así que el punto no es solamente leerla, el punto es hacerlo con el entendimiento y el corazón correcto. Así que aquí te van algunas ideas de cómo no leer la Biblia. Y esto va para ti, para vos, o para aquellos que estás influenciando. Como siempre, estos livecasts son prioritariamente para pastores y líderes, así que a ustedes les hablo más que a todos. Número 1. No hay que leerla como un libro,
¿Cómo? No hay que leerla como un libro. ¿Por qué? Porque no es un libro, es una biblioteca de libros. De hecho, la palabra Biblia tiene el mismo origen, la misma raíz que la palabra biblioteca. O, mejor dicho, la palabra biblioteca viene de esta colección conocida como la Biblia, la colección bibliográfica por excelencia. Así que no hay que leerla como un libro porque no es un libro, sino que es una colección de libros. Eso es súper importante, porque quiere decir que tiene distintos autores, que escribieron en distintos contextos, con distintas características y que utilizaron distintos géneros literarios. Esto es muy importante saberlo también. Yo creo que muchas veces hay mala interpretación de la Biblia porque la leemos como si fuera un libro y no como una biblioteca. Si vos vas a una biblioteca, vas a ver que en la biblioteca hay categorías de libros. Y si vos lees un libro de ciencia, vas a encontrar que ese libro está en la categoría de ciencia. Pero si lees un libro de poesía, lo vas a encontrar en la categoría poemas o poesía. Y si lees un libro de historia, lo vas a encontrar en la categoría de libros de historia. Y si buscas un libro de filosofía, lo vas a encontrar en la categoría de filosofía. Bueno, en la Biblia encontramos distintos libros de distintas categorías que, aunque estén encuadernados juntos hoy, son de distintos lados de la gran biblioteca, de distintas categorías. Y esto es muy importante reconocerlo. Algunas de las categorías generales son narración histórica, como el libro de Crónicas o el libro de Reyes, que nos cuentan la historia de los reyes y el pueblo de Israel en la era más moderna alrededor de la historia de David, comenzando con Saúl y obviamente con Samuel, o el libro de los Hechos, que nos cuenta la narración de qué sucedió luego de la ascensión de Jesús con los apóstoles. Pero luego también tenemos narración poética. Ahí entra, por ejemplo, la historia del Génesis. Obviamente, los cristianos creemos que es una historia real, sin embargo, debemos interpretar que esta es una narración de identidad dada por Moisés en el desierto al pueblo de esclavos que escapaba de Egipto, conocido como Israel. Así que tenemos que saber que no es tampoco un relato histórico científico, sino que el punto es dar una historia de identidad. Otro ejemplo es Cantar de los Cantares, donde hay historia, pero también tenemos poesía, o la historia de Job, que los eruditos dicen fue escrita aún antes que la historia de Moisés o de Abraham y es más antigua, o aún la historia de Noé, que se encuentra también en relatos conocidos como la leyenda de Gilgamesh, del imperio babilónico. Así que tenemos que saber esos datos para interpretar qué es lo que estamos leyendo. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, de narración poética, es las parábolas. ¿Vivió o no vivió el buen samaritano? El punto no es discutir si vivió o no vivió, sino qué quiere decir la historia. ¿Por qué cuenta esa historia el texto bíblico, o en ese caso Jesús? Luego está la poesía, que ya no es narración poética, sino que es directamente poesía. Es lo que tenemos en el libro de los Salmos, Cantar de los Cantares. También tenemos los textos sapienciales, que son los proverbios que yo digo que fueron escritos para Twitter. Y también tenemos el género profético y epistolar. Los profetas hablando en nombre de Dios, y también las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, también revelándonos la voluntad de Dios, como las 13 cartas de Pablo. Así que, primer consejo de cómo no leer la Biblia. No leerla como un libro, porque no es un libro, es una colección de distintos manuscritos. Es una biblioteca de distintos libros por distintos autores en distintos contextos. Siguiente, como un libro de historia, y en particular el libro de la historia del pueblo de Israel. Acabamos de decir que una de las categorías, de los géneros literarios que contiene esta biblioteca es libros históricos, narrativa histórica y aún narrativa poética. Bueno, ¿eso está en la Biblia? Claro que sí. Sin embargo, no todo en la Biblia es del mismo género y la misma categoría. Por eso no podemos leer cada descripción como si fuera el relato de un evento ubicado con historicidad en la secuencia cronológica de la civilización humana.
No es un libro de historia, es un libro que contiene principios enmarcados en la historia del pueblo de Israel, pero hay que también saber hacer esa diferenciación. Siguiente, leerla como si hubiera sido escrita inicialmente para nosotros hoy. No, la Biblia no fue escrita para ti y para mí como sus protagonistas o receptores originales. La Biblia fue escrita para gente en un lugar específico. Un claro ejemplo es las cartas de Pablo que fueron escritas a cristianos de cierta ciudad. La gente de Filipos, los filipenses, era gente que vivía en esa ciudad que llevaba el nombre del papá de Alejandro Magno, Felipe de Alejandría. La carta a los Efesios es para la gente que vive en Éfeso, que era la ciudad donde se adoraba a Diana de los Efesios. Estas son ubicaciones y entonces tenemos que saber detalles acerca de quién vivía ahí, quiénes eran estas personas, porque atención con algo, lo que la Biblia no le quiso decir a esas personas tampoco nos quiere decir a nosotros. Hay obviamente verdades que podemos trasladar a nuestro contexto desde ese contexto, pero no podemos ignorar el contexto original. La Biblia no fue escrita para mí ni para vos hoy en el año 2021. Fue escrita en un momento de la historia a gente de un contexto específico. Eso quiere decir que nunca quiere decir a nosotros algo que no quiso decir a sus lectores originales. Por eso es importante saber cronología bíblica. ¿En qué momento fue escrito esto? Contextualización. ¿A quiénes fue escrito esto? Y de hecho aquí es que emerge el valor de todos los hallazgos históricos que hoy tenemos a la mano a través de las ciencias históricas. Hoy tenemos información acerca de los pueblos que son descritos en la palabra de Dios y de su geografía, que nos dan un montón de luz de a qué se refería el escritor original de este texto, que es a lo que se estaba refiriendo originalmente. Otro, como si fuera escrita de corrido. Otro error común es leerla como que todo fue escrito más o menos en el mismo contexto. Acabamos de decir que la Biblia no fue escrita primariamente a nosotros, sino a lectores originales, que debemos reconocer. Bueno, aquí salta a la luz que esos lectores originales vivieron en escenas muy distintas de la historia humana, geografías bastante lejanas unas de otras y bajo imperios completamente diferentes, períodos históricos completamente distintos. De hecho, hoy suponemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Cuando Moisés escribe el libro de Génesis, se entiende, estamos a 1400 años del nacimiento de Jesús. Y cuando el apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos el libro de Apocalipsis, estamos a 90 años de distancia del nacimiento de Jesús. Así que hay 1500 años de historia allí. Por eso es que aun cuando decimos el contexto bíblico, tenemos que ser más precisos porque hay muchos contextos bíblicos. Estamos hablando del imperio babilónico, estamos hablando de cuando Israel fue a Siria, estamos hablando del periodo de los reyes, del periodo de los jueces, del periodo de los patriarcas, estamos ubicados en el Nuevo Testamento, estamos en Canaán, estamos en Egipto. ¿Dónde estamos? ¿Y en qué periodo estamos? También nos da información que nos ayuda a interpretar qué es lo que Dios quiere que interpretemos, qué es lo que quiso decir originalmente a sus receptores originales y entonces en traslación lo que puede querer decirnos a nosotros hoy. Otro error muy común es leerla como si hubiera sido escrita en idioma antiguo, sobre todo en el español antiguo del siglo pasado o de hace varias décadas atrás. Hay mucha gente que no termina de leer la Biblia porque cada vez que la lee le encuentra este lenguaje que ya no existe, que es muy difícil de interpretar. Dicho más simple, la leemos en un español estancado hace 70, 80, 90 o 100 años atrás. Dejemos la cosa en claro. Por si no lo tenemos en claro nosotros, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El español no es uno de ellos. La Biblia fue escrita en hebreo,
casi todo el Antiguo Testamento, en griego, casi todo el Nuevo Testamento, y algunos ápices por ahí aparecen de arameo, sobre todo en el Nuevo Testamento, que era el lenguaje judío utilizado en los tiempos de Jesús, que es de alguna manera el lunfardo, el slang se dice en inglés, de la época, que no era ni el hebreo antiguo ni era el griego, sino que había una mezcla y con otras palabras también. Así que hay 3 idiomas y ninguno es el español. La Reina Valera no es la Biblia original. Esa es una traducción del hebreo, el griego y arameo, y de hecho te agrego, del latín, porque Casiodoro de Reina también utilizó la Vulgata, que era una traducción al latín, porque era un monje católico, un monje sevillano, así que él utilizó la Vulgata, un 4º idioma, para traducir al español. Así que no hay por qué leerla con un español que ya no existe. Mis hermanos queridos, el lenguaje es un elemento fluido de la cultura y va mutando con el uso de los pueblos. Por eso es que siempre necesitamos nuevas traducciones y sobre todo nuevas revisiones del lenguaje utilizado en esa traducción. A mí, la verdad es que, iba a decir me da risa, pero no, hasta me duele que haya gente tan empecinada en dar a entender que Dios habla de vosotros sois. A menos que Dios le esté hablando hoy a los madrileños, la mayoría de quienes hablamos en español no conjugamos los verbos de esa manera. Bueno, Dios tampoco. Dios habla en nuestro idioma, en nuestro tiempo. Dios no habla con retraso lingüístico. Repito eso, Dios no habla con retraso lingüístico. La Biblia fue escrita en el idioma del pueblo. Lo que sucede es que el idioma de un pueblo va mutando con el uso. Por eso es que nuestros abuelos decían frases que hoy ya no hacen sentido y nuestros hijos y los adolescentes y los niños le dan nuevo uso a distintas palabras. Porque el español es una lengua viva, está viva como el inglés, como el francés. Son lenguas que van progresando con el uso. Por eso tenemos que leer versiones con el lenguaje más contemporáneo que podamos leer. Y de hecho, qué bueno que hay una Reina Valera. Si te gusta la Reina Valera, leerla en un lenguaje contemporáneo, porque existe la Reina Valera contemporánea. Aunque te animo a revisar ese livecast donde hablé de distintas versiones de la Biblia y saber que no es solamente una cuestión de lenguaje, el elegir cuál versión de la Biblia leemos o cuál es nuestra favorita o cuál podemos utilizar para el ministerio, teniendo en cuenta quién es nuestro público. Y último de estos, leerla como un horóscopo. Tristemente aprendimos a leerla como si fuera un libro mágico de encantamientos, pero no es un libro mágico de gualichos y palabras mágicas y frases y abracadabra. ¿Es un libro milagroso? Claro que sí, pero no tiene un poder intrínseco en su letra. El poder siempre es del Espíritu Santo, de Cristo resucitado, y la revelación toma la inspiración de Dios hecha por el Espíritu Santo a distintas personas para que ese texto tenga un impacto personal. Pues yo la voy desmenuzando como dichos mágicos y voy repitiendo los dichos creyendo que eso tiene poder como si fuera un mantra. No tiene un valor intrínseco la letra, sino el espíritu en la letra. Por eso no hay que leerla como un amuleto, hay que leerla con el cerebro encendido. Y justamente por leerla como un horóscopo es que no terminamos de entenderla, porque muchas veces leemos textos fuera de contexto, no entendemos de qué está hablando un versículo y entonces terminamos malinterpretando lo que la Biblia originalmente nos quiso decir. Así que por favor no la leamos como un horóscopo ni le enseñemos a la gente a leerla así. Así que repaso lo que dije hasta acá. Dije, no hay que leerla como un libro, porque no es un libro, es una biblioteca del libro de distintas categorías. Número 2, no hay que leerla como un libro de historia, y en particular como el libro de la historia del pueblo de Israel. Porque si bien sus principios están enmarcados en la historia del pueblo de Israel, el objetivo de la Biblia no fue que aprendamos la historia del pueblo de Israel, ni es un libro que en general es histórico, porque esa es una de sus categorías literarias, pero no la general. Otra,
como si fue escrito inicialmente para nosotros hoy. No, la Biblia fue escrita a un pueblo específico en un momento y en un lugar preciso de la historia. Y cuanto más sabemos de ese pueblo en ese momento específico de la historia, mejor podemos interpretar lo que la Biblia sí quiso decir. Y entonces evitamos acercamientos alegóricos para hacerle decir a la Biblia lo que no dice, aunque nos convenga, sea a los maestros o a los predicadores. Otra, como si fue escrita de corrido, aun cuando decimos que la Biblia tiene un contexto, ese contexto es muy variado, no hay un solo contexto bíblico. La Biblia fue escrita durante 1500 años. Imagínate eso, 1500 años. Así que cambiaron las geografías, cambiaron las cosmovisiones, cambiaron las políticas, cambiaron costumbres, tradiciones, interpretación de la moralidad. Por eso es que eso también lo tenemos que traer a la mesa para interpretar mejor qué es lo que nos quiso decir. El Nuevo y el Antiguo Testamento son muy diferentes, pero aún el periodo de los patriarcas y el periodo de los reyes son muy diferentes. En el medio está el periodo de los jueces, es muy diferente al de los profetas. Son tiempos distintos de la historia, así que hay distintos contextos bíblicos. Otro error muy común, tenemos que enseñar a la gente a no leerla en un español antiguo, porque Dios no tiene un retraso lingüístico. Dios no habla como en 1950 porque recién la Biblia se escribió para 1960. Gloria a Dios por la Reina Valera, que es una traducción al español hecha por Reina en 1569 y corregida y mejorada por Valera en 1602. Así que ya de entrada es una revisión de una Biblia original o de una traducción original que luego fue por varias revisiones del lenguaje. De hecho, te cuento, la Reina Valera en 1909 utilizaba la palabra unicornio. Había unicornios en la 1909. Y luego se interpretó, no, eso da a entender que el personaje este del caballito blanco que tiene un cuerno en el medio es un animal mencionado en la Biblia y no se refería a cuerno único, como un rinoceronte o como un búfalo, y de hecho ese es el texto que hoy tenemos en las versiones contemporáneas. Cuando dice fuerzas como del búfalo, la versión antigua, la de Reina, decía unicornio, porque ese era el uso que se daba en ese entonces. Pero hoy nuestra interpretación de esa palabra es completamente diferente. Por eso es que siempre tenemos que revisar qué es lo que quiere decir ahora a la luz de lo que quiso decir originalmente. Y último error, leerla como un horóscopo. Frasecitas sueltas, versículos sueltos, sin contexto, escritos a nadie, pensados que fueron escritos para el 2021, para nuestra era, en nuestro momento, sin la ubicación de qué dice antes y qué dice después. La Biblia es un libro milagroso, pero no es un libro de encantos mágicos. Así que vamos del otro lado ahora, la propuesta. Como siempre hago en estos lives, la recomendación de lo que no hay que hacer y debemos evitar, y luego las recomendaciones de lo que sí podríamos hacer. ¿Cómo sí leer la Biblia? Bueno, número 1, preguntándose qué estilo literario estoy leyendo. Porque decir que la Biblia se lee siempre de manera literal, perdonen los bibliólatras, pero es un disparate. Porque si uno está leyendo poesía, no puede interpretar la poesía de manera literal, porque el texto es poético. Entonces lo primero que hay que hacer es interpretar la categoría literaria. Este libro, ¿en qué lugar de la biblioteca va? Porque eso me va a ayudar a interpretar si tengo que leerlo de manera literal o hay alguna exageración o hay alguna referencia poética que no es literal ni originalmente ni para mí. A mí me asusta, por ejemplo, que algunos predicadores en algunos sectores de la iglesia están siempre predicando, toma atención de esto, del Antiguo Testamento e interpretando escenas del Antiguo Testamento como para el hoy, dando a entender lo que no quería decir originalmente, sino con un significado que es exclusivamente para hoy. Bueno, tengamos mucho cuidado con eso. Segundo, identificando el contexto. ¿A quién? ¿Por quién? ¿Y por qué? Estas son las preguntas. ¿A quién? ¿Por quién? ¿Quién lo escribió? ¿Y para quién? De hecho, eso también me encanta de la Biblia devocional familiar que mencioné muchas veces, porque
Cada libro de la Biblia está presentado desde su autor, quién era, por qué lo escribió, en qué circunstancia. Entonces siempre respondía a esta pregunta, porque es vital. ¿Quién lo escribió? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento en que escribió ese texto? Otra, en fragmentos completos. Si vas a leer una carta, lees la carta completa para terminar de entenderla y no frasecitas o partecitas. Y si le vas a leer una historia, también tenés que saber qué pasó antes de esto, qué pasó después. Muchos no saben que los versículos no venían originalmente. Los versículos fueron agregados siglos después de que la Biblia fue terminada para que podamos encontrar las distintas partes, las distintas referencias y así desmenuzarla mejor. Pero cuidado con convertir a los versículos en autoridad canónica. Los numeritos que llamamos versículos y los capítulos no fueron pensados por los escritores originales. De hecho, aquí me puse la referencia. Se cree que fueron primero planteados por Lanfranco de Canterbury en 1005 o entre 1005 y 1089, que era un monje católico de origen italiano, quien fundó una escuela en la abadía de Bec, en Normandía, Francia. Luego hubo un inglés llamado Stephen Langton, 100 años después, 120 años después, que era profesor en la Universidad de París, que hizo otra versión con todos los versículos y los números que hoy tenemos como capítulos, y desde allí se instaló en la Vulgata Latina, la traducción al latín, que justamente luego utilizó Reina, y por eso es que llegaron también al español. Pero esa es una herramienta para encontrar las distintas partecitas. Y a veces conviene sacarlas del lado, porque no venían originalmente. Eso fue agregado siglos después. Así que lee el texto en su contexto, lee partes completas. A mí me gusta leer libros enteros de la Biblia. Me es muy útil para terminar de interpretar las distintas partecitas. Siguiente recomendación. Leerla en primera persona y no en tercera. Leerla en primera persona y no en tercera. Aquí le hablo específicamente a los pastores y a los líderes. Muchas veces leemos la Biblia para preparar un sermón y decirle a otras personas lo que tienen que creer y lo que tienen que hacer. Ten mucho cuidado de siempre leerla para otras personas y nunca leerla para vos. Porque lo más importante con la Biblia no es solo leerla, sino dejar que nos lea. Dejar que ella nos lea a nosotros, dejar que ella nos ausculte, que ella interfiera con nuestros pensamientos que no vienen de Dios, que ella corrija nuestras sensaciones a través de la verdad de Dios, que ella llene nuestra mente con la pureza de Dios para que podamos evitar todas las impurezas que nos alejan de entender la verdad de Dios y de practicarla con fidelidad. Así que a leerla en primera persona y no en tercera. Una vez que la interpreto en primera persona y dejo que me lea a mí, voy a estar en mejores condiciones de leerla pensando en los demás. Y una idea más, el gran propósito de Dios al dejarnos su palabra es revelarnos a Jesús. Él es el Verbo encarnado. Y en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y caminó entre nosotros. Y de hecho el Antiguo Testamento es Dios anticipando la venida del Verbo, y en el Nuevo Testamento lo tenemos intercediendo por nosotros y dándonos el ejemplo de cómo caminar, redimiendo nuestro paradero, nuestro destino, redimiendo lo que nosotros no podíamos arreglar, el cumplimiento de la ley que fue dada en el Antiguo Testamento. Así que toda la Biblia se trata de Jesús. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de esa escena en la que Abraham lleva a Isaac al monte de Moriah, y que la gran sorpresa logística de esa situación no es que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, porque eso es lo que hacían los pueblos paganos de su contexto. Él era de Ur de los Caldeos, así que tenía un montón de referencias de gente que había hecho eso antes para negociar con las deidades, pero este Dios interrumpe la historia y ofrece el cordero. Ahí ya mismo tenés
una alegoría profética, un anticipo de que Jesús es el gran tema. Este es el pueblo de Abraham. Este es el pueblo que va a contar con la promesa de un Mesías, con un Redentor, con el Cordero, ese Cordero que evita nuestros sacrificios imperfectos, porque Él es el sacrificio provisto por Dios. Este Dios provee Él mismo el sacrificio y lo que nos toca a nosotros es la fe, depositar nuestra fe en ese sacrificio. Ese es el tema de las Sagradas Escrituras. Así que siempre debemos leerla buscándolo a Jesús, caminando allí en cada una de estas escenas. Respondo preguntas y luego cierro. Entonces, ¿no puede llamarse a la Biblia el manual de la vida? Sí, pero debes tener en cuenta de que esa es una alegoría y que no es la más conveniente en cada contexto. En ningún lugar de la Biblia dice que la Biblia es un manual. De hecho, para los más jovencitos, lo peor que le puedes decir es que es un manual, porque un manual suele ser aburrido. Y esta es una colección de libros mucho más emocionantes que un manual. Así que un libro de instrucciones no es. De hecho, a los varones nos cuesta leer los manuales de instrucciones. A mí primero. Así que ojo con eso del manual, porque no siempre es tan positivo. ¿Qué versiones de la Biblia recomienda para estudiar? Ya hice un live de eso, buscalo que está aquí en el iconito de IGTV. Cuando Noé maldice a Canaán, esto es un hecho histórico. Fue seguido de la falta de Cam o tiempos después. Bueno, obviamente hay distintas opiniones al respecto. Es bueno que sepas que una de las opiniones acerca de la historia de Noé es que es una de las historias primarias y previas a toda la secuencia cronológica, así que aunque hay muchos argumentos para defender de que hubo un diluvio, es bueno también que sepas de que la historia de Noé está presente en otras civilizaciones antes de que sea una de las historias del pueblo de Israel. Así que hay espacio para preguntarse acerca de su historicidad. Algunos teólogos, no veo bien qué dice ahí, dicen que el Pentateuco fue escrito después del exilio. Bueno, es bueno saber que hay distintos tiempos en que los los escribas escriben, perdón por la redundancia, con mucha intencionalidad, porque están guardando por escrito los relatos que primero probablemente vinieron de una tradición oral. Así que cuando se escribieron los textos, a veces difiere de cuando originalmente se empezaron a contar las historias. Y eso hay que tenerlo en cuenta para responder esa pregunta. Otra por ahí. ¿Qué piensas del método inductivo y deductivo al leer y preparar un mensaje? El método inductivo es fundamental. Hay que hacerle preguntas al texto. Y yo creo que está bien el deductivo, pero debemos siempre cuestionar qué es lo que vamos a decir y a la vez responder a preguntas en las personas. Y tenemos que crear las preguntas mientras estamos compartiendo el mensaje para que justamente mantengan el interés. ¿Cómo responder a aquellos que dicen que el diezmo es algo que la ley de antes y no algo que hacer? También respondí eso en un live, búscalo por ahí. ¿Por qué cuesta mucho que la iglesia romper con esas estructuras religiosas? El problema está en nuestro corazón y luego en que nos falte ciencia para responder a las dificultades del corazón. Cuando el intelecto no se conecta con esta debilidad de corazón que tiene el ser humano, entonces vivimos en un mundo mucho más místico y mágico. Hoy la sociedad nos empuja de esa realidad y por eso tenemos que estar todavía mejor preparados para conciliar lo que sucede en nuestro corazón y nuestros instintos naturales con el intelecto, que es un regalo de Dios. Así que tenemos que estar mucho más listos para responder.
Somos religiosos por naturaleza, nos gusta ganarnos el favor de Dios, no nos resulta tan natural de que Él haya pagado el precio por nosotros, tenemos cierta resistencia a la gracia por este corazón contaminado que tenemos, y por eso necesitamos la nueva naturaleza en Cristo y la nueva mente en Cristo y necesitamos confiar plenamente en la gracia de Dios. Termino con resumen y un texto bíblico. Como nos recomienda Pablo, como le dice Pablo a Timoteo, tenemos que acercarnos a la Biblia con precisión. Así que líderes cristianos no tenemos que solamente decirle a la gente que tiene que leer la Biblia y dejarla allí. Tenemos que enseñarles a leerla. Y una manera de hacerlo también es enseñarles cómo no leerla. Entonces, por ejemplo, debemos enseñarles a no leerla como un libro, porque no es un libro, sino una biblioteca de libros escritos con distintas categorías literarias. Siguiente, no leerla solamente como un libro acerca de la historia del pueblo de Israel, porque eso nos desconecta con la historia de Dios y nosotros. La Biblia es un libro que tiene historia, pero la historia que está allí está relatada no para que aprendamos la historia del pueblo de Israel, sino para que conozcamos la historia de Dios, la historia de la revelación mesiánica y nuestra historia, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuidado con que hay otras categorías allí también que no son la narración histórica. Otro error, tenemos que enseñar a la gente a no leerla como si fue escrito inicialmente para nosotros. No, fue escrita para pueblos originales en una circunstancia específica. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué quiso decir este texto originalmente? ¿Qué interpretó la gente que lo leyó por primera vez? ¿Qué estaban viviendo? ¿Por qué? ¿Quiénes eran? ¿Y quién lo escribió? ¿En qué estaba pensando? Eso nos va a ayudar a interpretarla correctamente. Otro, a leerla como si fuera que fue escrita de corrido. No, cuando decimos que hay un contexto bíblico, debemos saber que ese contexto es muy variado. Hay muchos contextos bíblicos. La Biblia está escrita desde muchas geografías, en muchos tiempos y periodos distintos de la historia humana y aún de la historia del pueblo de Israel. Otra, como si fue escrita en español antiguo. No, Dios no tiene retraso lingüístico. Dios habla siempre en nuestro idioma, porque el idioma original de la Biblia es el hebreo, el griego y el arameo. Así que leerla en vosotros sois no es más espiritual que leerla en ustedes son. Dios no habla en un lenguaje que ya no existe. Otra, debemos evitar leerla como un horóscopo de frasecitas sueltas. No es un horóscopo para los cristianos. No es un libro de magia, de gualichos y de encantamientos. No hay mantras en la Biblia. Debemos acercarnos con el entendimiento. Un texto fuera del contexto termina siempre siendo pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Y eso es un error que nos ayuda a malinterpretarla y evita que la leamos con entendimiento. Como si leerla preguntándonos cuál es el estilo literario que hay detrás, identificando el contexto, o sea, a quién, por quién y por qué, en fragmentos completos, en primera persona y no en tercera, y siempre buscando a Jesús. Este es el texto final. Salmos 119, te leo del 1 al 18. Estas son palabras a veces que conocemos un par de versículos, pero no todo el texto completo, así que te lo leo completo. Dichosos los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus normas y lo buscan con todo su corazón. Que no hacen compromisos con el mal y solo andan en los caminos de Él. Nos has ordenado cumplir cuidadosamente tus mandamientos, que puedan ver tus leyes en lo que yo hago. Por tanto, no seré avergonzado cuando compare mi vida con tus mandamientos. Cuando aprenda tus leyes justas, te mostraré mi gratitud viviendo como debo. Obedeceré tus normas, así que no me abandones. ¿Cómo puede mantenerse íntegro el joven viviendo conforme a tu palabra? Por eso me he esforzado cuanto he podido por hallarte, y no permitas que me desvíe de tus mandamientos. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito Señor, enséñame tus normas. He repetido en voz alta todas tus leyes, y en ellas me he regocijado más que en las riquezas. En ellas meditaré y las acataré plenamente.
Me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. Bendice a tu siervo, dándole vida para que pueda continuar obedeciéndote. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Que el Señor te bendiga, que el Señor abra nuestros ojos para que siempre nos maravillemos con lo que Dios nos ha revelado. Chao, estamos para servirte en neses25.com. Te invito a etiquetar a algunos otros líderes y sigamos enseñando no solo a leer la Biblia, sino a leerla con el cerebro encendido.